Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a estar dando la unidad 1 de Administración de Recursos Humanos, la clase número 2. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a estar siguiendo con nuestra unidad 1 de la clase de Administración de Recursos Humanos del turno noche, Introducción a la Dirección de Personas o de Personal. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior. Habían llevado de tarea un caso de estudio que súper bien me estuvieron respondiendo todos, remitiendo a través del correo, ¿verdad? Donde básicamente todos coincidían, ¿verdad? En el problema de Jack Nelson, en las 3 preguntas que llevaron de tarea. En primer lugar, ¿qué está causando los problemas en las oficinas central y sucursales del banco? Y realmente todos describieron perfectamente varias de las problemáticas que se estaban viendo allí. Por ejemplo, que en cada sucursal, inclusive en la central, había una rotación de personal permanente, muy rápida. Solamente los supervisores se encargaban, digamos, de alguna manera de ver esto, pero sin embargo no había visibilidad de que exista un área de recursos humanos que se encargue de esto dentro de la organización. Había falta de comunicación, cada sucursal se autogestionaba de la manera que le parecía correcto al supervisor de ese lugar. Si es que tenían necesidades de nuevo personal, ellos mismos se encargaban de verlo, de contratarlo. También había muchos despidos y rápidas incorporaciones nuevamente. A lo que se observa la falta de inducción, la falta de capacitación, la falta, digamos, de preparación para el personal nuevo que se está incorporando. Si bien demostraban manejar, digamos, la parte técnica en sí del trabajo que hacían, sin embargo, muchas cuestiones, digamos, no la estaban manejando en forma y también hacían que esta situación de alguna manera, digamos, colabore seguramente a la alta rotación de personal que estaba habiendo. Y por otro lado, vemos que el banco fue creciendo muy rápidamente. Era una pequeña compañía y se fue ampliando rápidamente, creciendo muy rápidamente. Y en la segunda pregunta, decía si era importante establecer un área de recursos humanos en dicha organización y todos respondieron que sí, que es fundamental para manejar todos estos inconvenientes que se estaban viendo en el banco y en las sucursales y en la central. Y también habían respondido la pregunta 3: ¿cuáles podrían ser esas funciones específicas que tendría que llevar adelante recursos humanos y también el supervisor o los supervisores y gerentes en línea que trabajan dentro del banco? Y allí mencionaban de, por ejemplo, reclutar, seleccionar, encargarse de los contratos, de la vigencia de los contratos, de las capacitaciones, de las inducciones a los nuevos personales, sobre todo de trabajar en forma coordinada, manejar muy bien la comunicación tanto entre la central y las sucursales, y también asesorar y evaluar, digamos, asesorar a las diferentes sucursales y a la central en cuanto a estos temas que hacen con recursos humanos, y a evaluar también el desempeño del personal, ¿verdad? Entonces, de esta manera se estaría, digamos, resolviendo estas situaciones que vimos en este caso de estudio. Y súper bien, les felicito por la tarea que realizaron,
bastante buenas las respuestas. Bueno, también en la clase pasada estuvimos analizando el origen histórico de la administración de recursos humanos. Habíamos visto de que no podemos analizar, digamos, el contexto actual de la administración o de la gerencia de recursos humanos en las organizaciones sin conocer previamente un poquito el origen histórico, ¿verdad? Estuvimos estudiando de que el área de recursos humanos nació por la complejidad de las tareas que se iban registrando en las organizaciones, en las industrias, ¿verdad? Y que no había un área específica que se encargue digamos, de esas labores. Veíamos que había una disociación entre, por un lado, la organización en sí, ¿verdad? Los objetivos de la organización, lo que perseguía, los intereses de esa organización, y por otro lado, muy aparte, los intereses de las personas que trabajaban en la misma. Y no había, digamos, como alguien que coordine, que coadyuve, digamos, el esfuerzo de ambas partes para lograr un punto de equilibrio. Dijimos también que se originó, digamos, lo que como tal un área de recursos humanos al inicio del siglo XX, como producto de la revolución industrial, pero que en ese momento no se llamaba recursos humanos como le llamamos hoy, sino se llamaba relaciones industriales. Y básicamente el rol que tenía relaciones industriales era estar como nexo o mediador de conflictos. Perdón. Porque en ese momento había mucho conflicto entre ambas partes, organización o industrias, y por otro lado los trabajadores o las personas que trabajaban en las mismas. Entonces, allí, digamos, surge recursos humanos como un área que se ocupa, en este caso, de buscar la conciliación, ¿verdad? O la resolución de conflictos entre los obreros y la patronal, o los empleados y la organización. Bueno, después fuimos viendo cómo, digamos, fueron cambiando la forma de llevar adelante, de ver la gestión de los recursos humanos, ¿verdad? Que básicamente, anteriormente, digamos, muchos hablamos de recursos humanos, de verle a la administración de recursos humanos como un recurso más dentro de la empresa, así como los recursos financieros, los recursos naturales, los recursos de diferente índole. Sin embargo, a hoy vemos cómo esto fue evolucionando y en realidad se le ve hoy día a los recursos humanos más bien como, digamos, un colaborador del administrador o de la administración o de la organización. Es decir, administrar con los recursos humanos, más que administrar recursos humanos. Entonces, básicamente estuvimos viendo un poquitito todos estos conceptos, ¿verdad? Desde sus orígenes hasta la visión estratégica de la administración de recursos humanos que hoy estamos, digamos, llevando adelante. También estuvimos hablando de las expectativas de las personas y de las organizaciones. Por un lado, las personas que buscan o por qué forman parte o buscan formar parte de una organización, de una industria, de una empresa, o conformar su propia empresa, ¿verdad? O sea, busca sobre todo como expectativa las personas buscan un buen empleo, un salario, beneficios, busca cierta seguridad laboral, condiciones adecuadas de trabajo o un ambiente adecuado de trabajo, y también busca crecimiento profesional. Entonces eso es lo básico, lo mínimo que las personas buscan, entonces llenar esas expectativas, y para poder llenar esas expectativas
forman parte de una organización. Por otro lado, las organizaciones, ¿qué es lo que buscan, digamos? ¿Qué expectativas tienen las organizaciones? Por un lado, buscan generar utilidad, productividad, reducir los costos, participación en el mercado, satisfacción de los clientes y partes interesadas. Entonces vemos que ambas partes que conforman, digamos, o que se juntan con diferentes expectativas para poder trabajar de forma conjunta, coordinada y lograr objetivos, digamos, en forma conjunta. Y salir beneficiadas ambas partes. Ambas partes lograr cubrir esas expectativas o necesidades. Bien, también estuvimos hablando de los objetivos y las políticas de recursos humanos. Normalmente, las empresas, las organizaciones, las instituciones públicas, las cooperativas, las universidades, en general, delimitan objetivos y políticas de talento humano que normalmente están o se desprenden o forman parte de la planificación estratégica de las organizaciones. O sea, forman parte entonces de la organización y se tienen que delimitar, digamos, para que el área de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos gestione el cumplimiento de dichos objetivos y políticas. Generalmente las organizaciones cuentan con documentos o códigos, ¿verdad? Donde están delimitadas esas políticas de recursos humanos y también los objetivos que normalmente se desprenden, como les decía, de la planificación estratégica de la organización. Y por supuesto después tienen que ver los mecanismos para llevarlo a planes operativos, ¿verdad? A través de los diferentes, digamos, subsistemas de recursos humanos que se lleven adelante en la organización. Por otro lado, también estuvimos hablando de las actividades de la administración de personas o del personal, en el cual estuvimos hablando de que para manejar las relaciones personales y la función gerencial, se tienen que coordinar esas acciones que están ya planteadas a través de esas políticas y de esos objetivos, a través de esos planes de la institución, y que recursos humanos o la gestión de recursos humanos debe ver los mecanismos para llevar adelante esas actividades, que normalmente tienen que ver con la alimentación de recursos humanos, por ejemplo, investigación de mercado, cómo se va a hacer el reclutamiento, cómo se va a seleccionar el personal. Por otro lado, tiene que ver con la aplicación de los recursos humanos, cómo se van a analizar los cargos, cómo se van a hacer las inducciones del personal, cómo se va a evaluar al personal, cómo se van a hacer se van a implementar las políticas de rotación de personal. También tiene que ver con el mantenimiento, cómo se va a remunerar a las personas, los beneficios, la seguridad, la higiene laboral, todo ese tipo de situaciones y de situaciones y de cuestiones que le importa, digamos, a las personas que forman parte de la organización. Por otro lado, cómo se va a desarrollar al personal, los entrenamientos, los planes de desarrollo, las capacitaciones. A veces las organizaciones tienen sus propias áreas de capacitación, tienen el personal que se encarga de toda la planeación, de hacer las detecciones de necesidad de capacitación, de dar las capacitaciones, los entrenamientos, etc. Por otro lado, a veces también se terceriza, se, se puede becar al personal en
diferentes instituciones, en las universidades, en los institutos, ¿verdad? En otras, llevarlos a hacer pasantías, prácticas en otros países, en otras organizaciones similares, o sea, dependiendo ya de la organización y de las políticas que tengan para todo lo que sea desarrollo. De hecho, que en cualquiera de estos casos, la organización puede tener un área, una gerencia de recursos humanos que lleve adelante todo esto que estamos mencionando, o en algunos casos también pueden tercerizarse. Por ejemplo, la investigación de mercado, el reclutamiento, la selección, muchas veces se opta por tercerizar nomás también dependiendo ya de la organización. Y en otros casos, como las empresas pequeñas, que generalmente es el mismo administrador el que hace todo esto que estamos mencionando, ¿verdad? Todas las actividades de recursos humanos. Por otro lado, tenemos también el control, que tiene que ver con manejar una base de datos de las personas que conforman la organización. Una buena base de datos es fundamental dentro de lo que es la gerencia de recursos humanos, y también cómo se van a manejar las auditorías de recursos humanos es fundamental. Entonces, también esto como un subsistema que se maneja dentro de recursos humanos y como actividades a tener en cuenta dentro de la administración de personas. Bueno, vayamos al tema de hoy. Vamos a hablar del enfoque sistémico de los recursos humanos, que tiene que ver con el nivel de comportamiento social, organizacional o individual. Vamos a hablar del contexto del área de recursos humanos, que trabaja dentro de un contexto de complejidad y de cambio. Vamos a hablar de la organización de las responsabilidades de las áreas de recursos humanos en las organizaciones, tanto grandes como pequeñas. Y también vamos a hablar de un tema transversal que tiene que ver con la ética y trato justo en el trabajo, que también está como un tema no menor y que debe ser tratado, ¿verdad? Y trabajado por el área de recursos humanos. El enfoque sistémico de los recursos humanos se divide en 3 niveles. Para facilitar tanto el análisis de las relaciones entre individuos y organizaciones, como el estudio de áreas de recursos humanos, organizaciones, grupos y personas se considerarán sistemas abiertos en interacción continua con sus ambientes. Y aquí tenemos 3 niveles que necesariamente debemos analizar dentro de la organización. En primer lugar, el nivel del comportamiento social, es decir, la sociedad en sí como un macrosistema en el cual se encuentra alojado, ¿verdad? Inmerso dentro la organización. Por otro lado, el nivel del comportamiento organizacional, que tiene que ver con la propia organización como un sistema en sí. Y por otro lado, el nivel del comportamiento individual, que tiene que ver con el individuo como un microsistema que al final va y conforma una organización. Entonces, muy importante tener en cuenta estos 3 niveles de comportamiento: social, organizacional e individual, para poder analizar el nivel complejo en el cual se desenvuelve la gestión de los recursos humanos. El nivel de comportamiento social, cuando hablamos de la sociedad como un macrosistema. ¿Qué es lo que permite esto? Visualizar la compleja, digamos, e intrincada sociedad de organizaciones y su trama de interacción. Este nivel relata las relaciones de la organización en su conjunto con la sociedad. El nivel social funciona como la categoría ambiental del comportamiento organizacional. Es decir, si yo estoy en una organización, o sea, estamos en una organización, esa organización forma parte de
un macrosistema. O sea, no está solo, no puede vivir o desenvolverse solo en su interior, digamos, dentro de una burbuja sin contemplar y analizar la sociedad como un macrosistema. Es decir, cómo está el entorno en el cual se desenvuelve. Que puede, ahí generalmente cuando hablamos de planificación estratégica, analizamos normalmente las fortalezas y debilidades cuando hablamos de lo interno de la organización y en este caso cuando hablamos de lo externo, entonces hablamos de las amenazas y de las oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos tener amenazas y oportunidades dentro de este macrosistema. Pueden haber cuestiones a nivel político, a nivel legal, a nivel de mercado, a nivel de competencia, a nivel de recursos, de una serie de cuestiones externas que pueden tener injerencia e incidencia e impactar de forma positiva o negativa en nuestra organización. Y analicemos la pandemia actual del COVID-19, lo que estamos viviendo, la cuarentena, cómo esto afecta a las organizaciones y a las personas, obviamente. Es más, un contexto macro totalmente a nivel mundial que está afectando, no es solamente a nivel nacional. El nivel de comportamiento organizacional, la organización en sí como sistema, o sea, analizamos al interior nuestra organización o nuestra empresa. Visualiza la organización en particular, dentro de la cual sus componentes interactúan entre sí y también con los elementos pertinentes del ambiente. Es decir, de qué manera vamos a llevar adelante las actividades de nuestra organización, en qué contexto, bajo qué reglas, qué reglamento, qué normatividad, bajo qué ambiente vamos a estar realizando las labores, qué tipo de liderazgo, qué tipo de principios, de valores, de cultura, etcétera, ¿verdad? Todo lo que al interior de la organización se va a desarrollar, ¿verdad? A nivel entonces, digamos, interna. Todo lo que tenemos que analizar y que puede, digamos, interactuar entre los componentes de nuestra organización, ¿verdad? Internamente. Y por otro lado, tenemos el nivel de comportamiento individual, que tiene que ver con las personas que forman parte, que vienen, que son un microsistema. Cada persona viene con sus propios conceptos, su forma de comportarse, su motivación, su nivel de aprendizaje, su cultura, etc. Y entender mejor la naturaleza humana, este nivel refleja el comportamiento de las personas y de los grupos de la organización. Esto es fundamental porque las personas al final, con todo ese bagaje de motivación, de aprendizaje, con su comportamiento, con su naturaleza humana, van a ayudar a moldear una organización mejor o peor. Un ambiente, un clima laboral favorable o desfavorable. Una cultura organizacional, digamos, que vaya haciendo desarrollar y crecer a los individuos y a la propia organización o que no fomente este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, muy importante estos tres niveles y que recursos humanos tiene, o la gerencia de recursos humanos tiene la gran labor de llevar adelante la gestión de los recursos humanos y tener en cuenta estos tres niveles de comportamiento a la hora de tomar decisiones, de generar proyectos, programas, etcétera, etcétera. El contexto en el cual se desenvuelve el área de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos
es muy dinámico y cambiante. La primera característica, hablamos de que hay mucha complejidad. La manera en que se vinculan las personas y las organizaciones para alcanzar sus objetivos varía enormemente. Hay organizaciones donde hay una visión democrática, compartida, abierta, tratan a las personas en forma, digamos, respetuosa, se les da su lugar, se les fomenta la participación, se les desarrolla, se les ayuda a su desarrollo, en fin. Y hay otras organizaciones, sin embargo, que pareciera que se detuvieron en el tiempo y en el espacio, con políticas anacrónicas y retrógradas. Entonces depende de una serie de elementos también de la cultura en sí organizacional, las reglas, el tipo de liderazgo, ¿verdad? La educación, la preparación, el tipo de actividades que realizan, una serie de cuestiones seguramente que en su conjunto van a hacer que el trabajo en esa organización sea más complejo o sea menos complejo. Y por otro lado, la segunda característica es el cambio. Vemos que estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos atravesando por grandes transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, culturales, demográficas, y ahora podemos decir también a nivel de salud, ¿verdad? Con lo de la pandemia. Esto ocurre de manera cada vez más rápida e imprevisible. Las organizaciones no siguen la creciente velocidad del cambio, pues tardan en incorporar a su dinámica y a su estructura organizacional las innovaciones que las rodean. El problema es que muchas organizaciones no tienen la menor idea de que el mundo se modifica y se les olvida, parece cambiar. Y se mantienen ahí por años de la misma manera, con las mismas reglas, con el mismo tipo de liderazgo, sin que la gente se desarrolle, sin que tampoco la organización crezca, ¿verdad? Se mantiene ahí a través del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos ante cada vez mayores desafíos, mayores cambios que se van generando, como vimos, estamos en un macroambiente también con los cuales podemos, digamos, de alguna manera recibir el impacto o positivo o negativo también de todas estas transformaciones en los diferentes niveles de la sociedad, ¿verdad? Económica, social, tecnológica, demográfica, cultural, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las organizaciones? Muchas veces no están preparadas para asumir esos cambios o no están preparadas para adecuarse rápidamente a esos cambios. Por eso hoy día también se habla mucho en las organizaciones de trabajar atendiendo a los riesgos, administración de riesgos. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una organización que implementa la ISO 9001-2015, ¿verdad? O cualquier otro tipo de sistema de gestión de calidad, se incluye ya esto, ¿verdad? Este enfoque de administración de riesgos, justamente para poder prevenir y tomar acciones rápidamente y tener inclusive ya determinados ciertos controles para tratar o de mitigar en los casos que sucedan riesgos y que esos riesgos que se pueden dar no termine cerrando el negocio, cerrando o terminando con la organización, ¿verdad? O, digamos, disminuyendo o llevando al fracaso de la organización, ¿verdad? O incumpliendo con sus objetivos. Entonces, hoy día hablamos mucho de la administración de riesgos y tiene mucho que ver con esta segunda característica que es el cambio. Y allí el rol también del gerente de recursos humanos o del área de recursos humanos es muy importante que esté también ayornada y preparada para los cambios. Organización de las responsabilidades del Departamento de Recursos Humanos. En este caso, hablamos de una organización grande, ¿verdad? Que tiene normalmente todas
digamos, cubierto todos los subsistemas de recursos humanos, ¿verdad? En este ejemplo vemos que la organización puede tener un departamento o una gerencia, como quieran llamarle, dentro de su estructura orgánica y que pueda brindar diferentes especializaciones o ayudas especializadas, tales como reclutadores. Son los que mantienen contacto con la comunidad y a veces viajan constantemente para buscar aspirantes calificados para los puestos. Entonces, tener, digamos, estos reclutadores dentro de la organización. Como les decía también, a veces hay organizaciones que no tienen de repente esto, pero tercerizan el tema de los reclutadores, ¿verdad? Para reclutar el personal que está necesitando la organización. Por otro lado, tenemos coordinadores de igualdad de oportunidades del empleo. Muchas veces lo que más escuchamos, por ejemplo, en instituciones como en las cuales yo trabajo, más bien es bienestar del personal, ¿verdad? Generalmente el que trabaja este tipo de cuestiones, donde investigan y resuelven quejas relacionadas con con la igualdad de oportunidad en el empleo, examina las prácticas que puedan, digamos, transgredir normas dentro de la organización que tenga que ver con las desigualdades de oportunidades. Aquí entra mucho, por ejemplo, la cuestión de igualdad de género, por ejemplo, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿verdad? Para acceder a las promociones, a los puestos. También tiene que ver, por ejemplo, hoy día legalmente luego las organizaciones tienen que tener un cupo para personas con capacidades diferentes y una serie de cuestiones que se van trabajando, ¿verdad? Y que recursos humanos tiene que ver la forma o el mecanismo de cuidar, ¿verdad? Para que esto no, estas quejas relacionadas con desigualdades de oportunidades en el empleo no pasen a mayores situaciones, ¿verdad? O para evitar que surjan o que surjan conflictos posteriores, ¿verdad? O inclusive incumplimientos legales, ¿verdad? Por otro lado, en este punto también tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando sobre la ética y la no discriminación en el trabajo, ¿verdad? También tiene mucho que ver con este punto. Por otro lado, están los analistas de los puestos, que reúnen y examinan información sobre las responsabilidades y funciones de cada puesto con la finalidad de elaborar su descripción. Normalmente los analistas de puestos, ¿verdad? Conocen la metodología, tienen sus herramientas de trabajo, pero trabajan en forma coordinada con las áreas o las dependencias que necesitan hacer esos análisis de puestos, ¿verdad? Entonces, porque son los que le van a proveer la información necesaria para poder hacer buenos análisis de puestos acordes a los requerimientos de la organización. Los gerentes de remuneración, ¿verdad? O jefes de salario, que muchas veces le decimos, desarrollan planes de pago y manejan el programa de prestaciones de los trabajadores. Especialistas en capacitación, generalmente suele haber un área de capacitación o un departamento de capacitación, ¿verdad? Donde se realiza la planificación, la organización y la ejecución de las actividades de capacitación o la dirección de esas actividades, porque recordemos que también se pueden planificar, coordinar, se pueden hacer la detección de necesidades de capacitación y todo ese el plan en sí de capacitación, pero se puede también tercerizar esas acciones de capacitación. Se puede contar con expertos para hacer los entrenamientos internamente o con los especialistas para coordinar, planear, dirigir estas actividades hacia donde corresponda. Especialistas en relaciones laborales son los que asesoran a la administración sobre todos los aspectos de las relaciones entre el sindicato y la empresa y todo lo que tenga que ver con las cuestiones legales. Generalmente siempre existen los asesores, ¿verdad? Para la parte legal porque es fundamental, ¿verdad? Que la gestión de recursos humanos siempre esté basada en las cuestiones laborales y también vemos que suelen surgir conflictos, ¿verdad? De intereses entre las partes, entonces es fundamental, ¿verdad? Tener un asesor, un experto en temas
de relaciones laborales para evitar que estos conflictos vayan a mayores, ¿verdad? Y sobre todo también cuando existen ese tema de relacionamiento entre sindicatos y las empresas, ¿verdad? Para todo lo que es contrato colectivo, los acuerdos, las negociaciones, ¿verdad? Que puedan apuntar al bien común, ¿verdad? De ambas partes. Sin embargo, vemos en las empresas pequeñas, generalmente no van a tener todas estas áreas, inclusive a veces no tienen un departamento de recursos humanos o una gerencia o un administrador de recursos humanos. A veces inclusive el propio dueño es el administrador de la empresa, él mismo otra vez se encarga de ver, seleccionar al personal, de hacer sus capacitaciones, de ver todo lo que tenga que ver, pagos, salarios, etcétera. Generalmente, entonces, en empresas pequeñas, ¿verdad? Normalmente no cuentan con esa masa crítica necesaria que suele ser una gerencia de recursos humanos, ni tampoco tener todo el tiempo 100% encargándose de estas cuestiones. Por lo tanto, su administración suele ser algo temporal e informal, o sea, cada vez que necesita, ahí se moviliza, digamos, ¿verdad? Pero obviamente no va a ser 100% eficiente, ¿verdad? Y ahí tocamos el tema ética y el trato justo en el trabajo también, como ya mencionaba. Y acá nos hacemos preguntas, ¿verdad? Normalmente los gerentes, ¿verdad? Enfrentan dilemas éticos todos los días. Por ejemplo, se puede preguntar, ¿está mal usar el correo electrónico en la compañía por motivos personales? Pero decir, bueno, pero estoy todo el día en el trabajo prácticamente y sí o sí necesito enviar estos correos también. Entonces nos hacemos esa pregunta, si es o no ético, o solo tengo que enviar los correos de la institución o de la organización. Un obsequio que recibe el jefe es aceptable, es inaceptable, está bien, está mal. De hecho, que estas cuestiones muchas veces ya están inclusive en los códigos de ética de las organizaciones, ¿verdad? Todo lo que corresponde, los valores, los principios y también todas las cuestiones que no corresponden, ¿verdad? Más aún en cuanto a las instituciones públicas. Sin embargo, vemos muchas veces en los encabezados de los diarios, de las noticias, ¿verdad? De que suelen ser tapas de diarios, ¿verdad? Las grandes matufiadas, las licitaciones amañadas, por ejemplo, de la función pública con algún oferente de la parte privada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de faltas éticas, o sea, pensamos muchas veces en estas cuestiones graves y grandes, ¿verdad? De portada de noticias. Sin embargo, tenemos que pensar en las tareas relacionadas con recursos humanos, como las medidas disciplinarias, acoso sexual, las evaluaciones de desempeño, de qué forma se elaboran. Muchas veces hay subjetividad, hay muchas cuestiones a veces que no están bien llevadas adelante. O si, por ejemplo, se utiliza esa evaluación para perjudicar o para privilegiar a alguien que no corresponde, por ejemplo. Una encuesta descubrió que 6 de cada 10 asuntos éticos más importantes, seguridad en el centro de trabajo, seguridad en los expedientes del empleado, robo por parte de los trabajadores, acción afirmativa o coercitiva, trabajo comparable y derecho a la privacidad del empleado, estaban relacionados con los recursos humanos. Desde luego, las actividades de recursos humanos no deben ser un semillero de los riesgos, de los hierros, de los errores éticos de los funcionarios o de los empleados, ¿verdad? O del personal de una organización, que normalmente se suele ver de esa manera al departamento de recursos humanos o a la gerencia de recursos humanos, como que recursos humanos está siempre viendo en qué se equivoca el personal para
para descontarle, para perjudicarle, para sancionarle, para expulsarle, para amonestarle, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gerencia de recursos humanos? Tiene que ver a propiciar actividades para impulsar los cambios éticos positivos, trabajar más con el foro interno de las personas que trabajan o forman parte de una organización y jugar un rol fundamental en esas campañas de la organización sobre cuestiones éticas. Vemos hoy día en las organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y me tocó ver y trabajar en estas cuestiones, que se trabaja mucho con campañas lúdicas, campañas participativas, campañas donde motiven al personal para sumarse de una manera diferente digamos, a ese sentido de pertenencia del trabajo, de la organización. Entonces, al trabajar estas cuestiones, las personas se sienten parte y por supuesto, cuando las personas se sienten parte, se sienten respetadas, se sienten, digamos, valoradas, se genera ese comportamiento positivo, ético, un ambiente laboral más favorable y se puede trabajar y evitar llegar a ese tipo de situaciones que van contra la ética o que inclusive van ya contra las normativas legales, ¿verdad? Que ya van ya en otros niveles ya de no simplemente cuestiones éticas, sino ya de sanciones, ¿verdad? A nivel laboral, a nivel penal inclusive, ¿verdad? La ética se refiere a los principios de la conducta que rigen un individuo, ¿verdad? Tiene que ver con los estándares que una persona maneja para decidir lo que está bien y lo que está mal, de qué manera se va a llevar adelante su actuar. La ética y la ley resulta sorprendente que no siempre todo lo que está normado por ley, digamos, eh, a veces tiene mucho que ver con la ética. Por ejemplo, dice, y quizás algo pudiera ser correcto aunque fuera ilegal. Despedir sin notificación a un empleado de 38 años de edad con 20 años en la firma tal vez no sea ético, pero aún así es legal. Por ejemplo, algunos comportamientos son ilegales y no éticos. La ética significa tomar decisiones que representen los valores que usted considera correctos, no solo lo que indica la ley. Entonces, esto es una cuestión muy importante que muchas veces se deja de lado y es un tema transversal fundamental. Y es más, vemos muchas veces materiales interesantes de liderazgo, de la ética, del éxito, de cómo la ética lleva a las empresas a tener éxito, ¿sí? De que realmente la ética hace que las empresas crezcan, que se desarrollen y que alcancen el éxito. Sin embargo, muchas veces tenemos el pensamiento o se tiene ese pensamiento equivocado, ¿verdad? De que con la ética de repente no se puede llegar lejos. Sin embargo, sí, la ética, trabajar la ética en las organizaciones es fundamental para que la organización pueda mantenerse, desarrollarse y crecer en un ambiente saludable en donde se benefician tanto la organización en sí, la administración, los empleados, toda la organización. Inclusive más allá, porque se beneficia la comunidad, vimos que estamos dentro de un macrosistema, se puede organizar, se puede beneficiar la comunidad que está alrededor, ¿verdad? Hoy día hablamos también de la responsabilidad social, por ejemplo, de las organizaciones, ¿verdad? En fin, o sea, la ética realmente es algo positivo por todo lado donde se le mire. La ética, trato justo y justicia. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces en las organizaciones prevalece la imparcialidad y la justicia. O sea, hay empresas donde prevalece la imparcialidad y la justicia, donde se hace todas las cosas en base a las cuestiones éticas, legales, ¿verdad? Todo como debe ser. Sin embargo, un estudio concluyó que
en la medida en que los respondientes a la encuesta creían que los empleados eran tratados con justicia, informaron menos comportamiento poco ético en la organización. También reportaron que cuando los trabajadores y su organización estaban al tanto de conflictos éticos, era más probable que solicitaran consejos sobre algo ético. De igual modo, la contratación, la evaluación del desempeño, la disciplina y los despidos pueden ser conflictos éticos, ya que todos ellos involucran honestidad, justicia y la dignidad del individuo. En la práctica, el trato justo refleja acciones concretas como los trabajadores son confiables, a los empleados se les trata con respeto, a los trabajadores se les trata con justicia. Y la injusticia, ¿verdad? Básicamente recursos humanos lo que tendría es que fomentar, ¿verdad? O trabajar estas cuestiones para evitar llegar a esos tratos injustos dentro del ambiente de trabajo, ¿verdad? Hay supervisores o jefes a veces que no tratan debidamente, que gritan, que ridiculizan a los subalternos. Y esto no está bien. Entonces ahí donde la labor de recursos humanos o del gestor de recursos humanos también tendría que ver la manera de cómo se percibe este clima laboral y qué hacer para que este ambiente, para las buenas relaciones, para la ética, para el buen trato, ¿verdad? Para la cultura organizacional, ¿verdad? Sea lo más favorable posible para todas las partes y que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. Bueno, y estas preguntas quedan como tarea. Entonces, esto yo les voy a estar pasando por correo para que ustedes puedan completar. También pueden ir respondiendo en la plataforma de Uninorte. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.